El Señor nos ha venido hablando de el tema de sabiduría, sabiduría. Y uno de los proverbios dice: hijo mío, ante todo adquiere sabiduría. Porque la sabiduría es el principio de el temor al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 6, versículo 24. Sigan conmigo en la lectura. Dice: ninguno puede servir a ¿cuántos señores? Porque aborrecerá a uno y amará, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios ni y a las riquezas. Versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis pues vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Siguiente. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Siguiente versículo. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura? Dígale al que está al lado: no se afane, no se afane, no se angustie, que hoy vamos hasta las 12. Bueno, versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de qué? La clave que es entonces la fe. Versículo siguiente: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y último versículo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Gloria a Dios. He titulado este momento, esta palabra: un pensamiento es el principio de un fruto. Un pensamiento es el principio de un fruto. Lo que usted piense hoy lo vas a recoger dentro de una hora, media hora, 5 minutos. Mañana, hemos dicho, para el futuro lo vas a recoger. El futuro puede ser dentro de un segundo, ¿cierto? Vamos a hacer el paralelo con Dios habla hoy. En el versículo 24, mire lo que dice: nadie puede servir a dos amos. La pregunta es, y que nos la hemos hecho aquí durante los servicios: ¿para quién trabajamos? ¿Se acuerdan? ¿Para quién estamos trabajando? Amos, servir. Cuando se habla de riquezas en la Biblia, especialmente en este texto que leímos, no se refiere solamente a riquezas materiales. No quiere decir que entonces las riquezas materiales son un pecado delante de Dios, no. Dios nos permite tener eso para administrarlo, amén. Lo que pasa y sucede es que el hombre le ha dado valor a algo que no tiene que darle valor. A esa riqueza es a la que Dios le está diciendo al hombre. Le está diciendo, ahí dice: nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios. Entonces no habla de riquezas materiales tanto específicamente en este texto. Habla de lo que le hemos dado valor, que le ha quitado el primer lugar ¿a quién? A Dios. ¿Se acuerdan de Apocalipsis que dice: por cuanto has dejado tu primer amor? Que lo hemos estudiado. Eso es quitarle, o sea, darle valor a algo que no tiene valor. ¿Qué cosa más grande puede tener valor que el mismo Dios? Dios es el más valioso de nuestras vidas. No podemos, dicen, hay algo muy específico que creo que Job lo dice. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré.
cuando Job está pasando por las circunstancias. ¿Por qué? Porque la esperanza, la riqueza de él, ¿quién era? Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, el hombre ha desplazado en su mente, en su memoria, en su manera de pensar, un pensamiento que supuestamente eso para él es riqueza. Un ejemplo, un pedazo de papel. Nosotros los seres humanos le hemos dado mucho valor, ¿sí o no? Y le damos tanto valor que por eso hasta damos la vida, ¿sí o no? Es ahí el problema, que el hombre le está dando valor a lo que no tiene valor. Que es necesario el dinero, el signo dólar, pesos, euros, lo que sea, en cualquier país donde nos vean, es muy representativo en las naciones y con ello se comercia, con ello se compra, con eso se vende, pero eso no es el valor. ¿De qué sirve $1.000.000 en las manos de un narcotraficante? No tiene valor, ¿sí o no? Pero ¿de qué sirve? ¿Para qué sirve de pronto $1.000.000 en un hijo de Dios? Eso sí tiene ¿qué? Valor. Entonces démonos de cuenta que le estamos dando valor a lo que no tiene valor, y lo que verdaderamente vale es lo que está dentro de nuestra mente. Entonces, versículo siguiente, mire lo que sigue diciendo, dice: por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Pero miren lo que sigue diciendo: miren las aves que vuelan por el aire, no siembran, ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes, que está en los cielos, en el cielo, les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. Tremendo, ¿no? Mire lo que sigue diciendo: en todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida? Ni siquiera una hora. Ahí está la clave. La clave es preocuparse. En todo caso, por mucho, versículo siguiente dice, ¿y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Piense cómo crecen los lirios del campo, ¿no trabajan? Versículo 29. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo esto, con todo su lujo, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente ¿de qué? Falta de fe. Esa es la clave. ¿La falta de qué? ¿Y la fe por qué viene? Entonces, ¿qué no estamos oyendo? Versículo siguiente dice: así que no se preocupen preguntándose, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿O con qué vamos a vestirnos? Todas estas cosas son las que, ¿qué? Esa es la clave. Pongan esa palabra ahí. Ocupan a los paganos. Pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que que las necesitan. Y este es el versículo clave. Por lo tanto, pongan, ¿qué? ¿Qué dice? Pongan su atención. Ahí está la clave. Pongan su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán ¿qué? Algunas cosas. Dice que todas, ¿cierto? Es clave cuando dice la palabra que pongan su atención. Poner su atención es poner su mirada, poner todos sus sentidos, ¿cierto? Su mirada, su oído, su habla, su vista, su tacto, todos sus sentidos. O sea, cuando hablamos de sentidos, ¿de qué cree que estamos hablando? ¿De qué cree que estamos hablando? Cuando se habla de sentimientos, emociones, deseo y voluntad. Alma. Entonces pongan toda su alma, toda su entrega, ¿en qué? En hacer lo que es agradable a Dios. ¿Y cómo me doy de cuenta que voy a hacer lo agradable a Dios? Estando ¿en dónde? En la palabra de Dios. Entonces, pensar, desear, oír
mirar, palpar y hasta oler, eso hace parte de nuestro estilo de vida, que son sentimientos, emociones, deseo y voluntad. Eso es igual a un alma. Pero hay algo que el diablo a estos tiempos está colocando una manera de pensar en la humanidad, y es preocupar. Preocupar. Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. No, pero temo que como la serpiente con su astucia, ¿qué dice? Engañó a Eva. ¿Qué dice? Sentidos. O sea, pensar, desear, oír, mirar, palpar, oler, que eso es el estilo de vida, que son sentimientos, emociones, deseos y voluntad. Dice que tus sentidos sean, ¿qué? De alguna manera extraviados de la ¿qué? Sincera fidelidad de Cristo. O sea, dejar su primer amor. Dejar su primer amor. O sea, dejar de pensar lo que tiene valor por pensar en lo que no tiene valor. ¿Estamos ahí? Entonces, cuando yo pienso la palabra de Dios acompañada de la meditación y la pronunciación, porque yo tengo que proclamarla, ¿cierto? Yo tengo que desatarla y tengo que creerla. Eso trae a mi vida ¿qué? Paz, no preocupación. Y eso es lo que quiero mirar. Vamos a mirar algo, y hay algo que nosotros tenemos que entender, y vamos a separar la palabra preocupación. ¿Qué es pre? ¿Es qué? Antes de. Eso es pre. ¿Qué es ocupación? Ocupar es entrar en lugar e instalarse en él. Ocupar. Ocupar. Un ejemplo, ocuparon el estadio. O sea, entraron en ese lugar y se instalaron ahí. Ocuparon la montaña de Manjuy. ¿Quiénes? La invadieron, la ocuparon, ¿cierto? Entonces, démonos de cuenta qué es lo que Dios nos quiere decir en esta noche. Antes, ocupar. O sea, se está el hombre hoy en día, por eso es que están llegando las enfermedades, por eso es que están llegando tantas cosas, es por la mente, porque el hombre se está preocupando. O sea, antes de que sucedan las cosas, ya se las está imaginando, ya está viviendo ahí. Sí. Un ejemplo, su abuelita va a morir de cáncer. Ay, ¿verdad, doctor? Y empieza la generación ahí. Claro, yo también vengo. ¿Cierto? Empiezan las consecuencias. Que su papá va a ser calvo. Ay, y ya. Bueno, cosas tan sencillas, cosas tan elementales, pero vayámonos a algo espiritual. Vayámonos a algo espiritual. Cuando le dicen, no, mijito, eso por mucho usted no creo que pase de los 80. ¿Por qué? Porque esta situación como va, el país y ya, y esto, ¿qué viene? Preocupación. ¿Por qué? Porque tu mente se empieza a ocupar en algo que no debe estar ocupado. O sea, se empieza a alistar en algo donde Dios no lo ha mandado a que esté ahí. Lo leíamos allá. Temo, en Corintios, en Corintios, temo que como la serpiente antigua, astuta, engañó a Eva, ¿por dónde? Por los sentidos. Por eso el Señor fue muy claro mostrándonos los primeros textos que leíamos de Mateo. Dice que no sé qué, no se preocupen. ¿Qué van a comer? ¡Ay! Un ejemplo, mucha gente está preocupada porque Petro va a ganar. Ay, ya está profetizando. Ay, porque no dije Duque, no se pusieron contentos, ¿no? No, mentiras. No, yo no voy ni con el uno ni con el otro. Yo solamente voy con Cristo. Y yo voy con el más transparente de todos, el que no se ve, voto en blanco. Pero sinceramente voy a ser honesto. Gane el 1 o gane el 2, ¿de qué sirve
si las mentes de la humanidad siguen preocupadas? O sea, se están ocupando en algo que Dios no les ha dicho que se ocupen. Un ejemplo, lo que ponía, que si gana Petro, pues que gane. Eso no me tiene a mí que ocupar en algo antes de que, no, Venezuela va a llegar a Colombia, que no sé qué. No, ¿cuántos venezolanos ya no están en Colombia? Lo importante es que su mente, ¿dónde debe estar? Es en el reino. ¿No lo leía ahí? No le decía, ponga su atención, lo leíamos en Dios habla hoy, pongan su atención en las cosas del reino. ¿Y cuáles serán las cosas del reino? La palabra de Dios es lo que trae sanidad a nuestro interior, a nuestro hombre interior. ¿Por qué? Porque el hombre, por eso es que está viviendo situaciones adversas en su vida, en su estilo de vida, en su diario vivir, porque anda más preocupado por el futuro que por el diario presente, sabiendo que muy bien la palabra de Dios nos enseña que todo lo que nosotros desatemos hoy será desatado mañana, pasado mañana o en el mismo instante. Ahora, quiero que vayamos a Romanos capítulo 8. Mire lo que dice Romanos capítulo 8. ¿Entendido eso de ocupar? Pre es antes, ocupar es estar en un lugar ya determinado, hemos dicho, invadirlo antes de que las cosas se den, ya estoy invadiendo eso. Romanos capítulo 8 versículo 5. Mire lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 5 en Reina Valera. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? Pero los que son del Espíritu, ¿en dónde piensan? Ahí está la clave. Mire lo que sigue diciendo. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Ahí está la clave. Vida y paz. Porque la gente hoy no tiene vida y paz. Y hablamos de paz, ¿sí o no? Que Santos, que Uribe, que allí, que Estados Unidos, que Medio Oriente. Hablamos de paz, pero sabiendo muy bien que la paz no la da el mundo. La paz fluye de Dios y es a través de la palabra incrustada. ¿En dónde? En la mente de una persona. Porque ¿cómo se puede uno? Siempre he puesto este ejemplo. ¿Cómo podemos saber que hay paz en la humanidad? Cuando hay ¿qué? Adversidad. Cuando sé que hay algo sucio, es porque hay algo también limpio. Así de claro. Si yo veo esta pared con un puntico negro y allá manchado como de chocolate, hemos dicho, está el mapa del croquis de Cundinamarca ahí, pues estoy referenciando que está sucio, ¿cierto? Pero la pared es porque se ve, se nota. ¿Cómo puedo yo notar que tengo paz en medio de la adversidad? Es la única manera. O sea, eso de que paz, que nadie se pega, que nadie se toca, eso lo veremos solo en el reino de los cielos. Aquí es necesario que se vean esas situaciones. ¿Para qué? Para separar las cabritas de las ovejas, o el trigo de la cizaña también. Entonces, versículo, íbamos en el 6, entramos al 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Y último versículo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es. Ahí está la clave. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, el tal no es de él. Ahora, vamos a analizar estos textos en Dios habla hoy. Mire lo que dice en Dios habla hoy. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza, ¿qué? Solo, ¿qué dice? Preocupan. Esa es la clave. Esa es la palabra clave de esta noche. O sea que de aquí tenemos que salir como despreocupados. ¿Sí entiende? Despreocupados. O sea, deje de invadir terrenos que el enemigo le está diciendo camine para allí. Camine para allí que esto. Y usted se entra allá, le sigue el juego y ¿cómo termina? Ay,
se murió, no, todo el mundo se está muriendo, no, esto, allí, esto. No, usted solamente siga lo que el Señor le dice a través del Espíritu. Pero ¿cómo dice ahí la palabra? Si es que el Espíritu, sí es. Pero ¿cómo sé que el Espíritu está? Cuando he escuchado que la voz de Dios, la palabra. Pero si no la escucho, dice que cualquier viento de doctrina me va a arrastrar. Y es lo que está sucediendo acá. Mira, sigamos leyendo. Se preocupan por seguirlas. Oiga, es que es tremendo, se preocupan por seguirlas. Pero los que viven conforme al Espíritu, ¿qué dice? Se preocupan por las cosas de qué. O sea, antes de que suceda, yo estoy invadiendo el terreno de la vida de reino. Entonces, vuelvo y leo el título de esta charla. Un pensamiento es el principio de un fruto, bien sea para el espíritu o para la carne. Usted verá quién alimenta más. Miren, leamos el siguiente versículo. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del espíritu que lleva a la vida y a la paz. Mire lo que sigue diciendo. Esto, yo creo que este texto lo debería leer Santos. Está que busca la paz por todo lado, pero no la ha encontrado. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren y qué, ni pueden someterse a la ley, a su ley. Por eso los que viven según la inclinación de la naturaleza débil no pueden qué. ¿Han escuchado esa parte de la Biblia que dice en Hebreos, donde habla de la fe, que es Hebreos 11, donde habla de la fe, que dice que sin fe es imposible? Es imposible. Y aquí ¿qué dice? Pero los que viven según la inclinación de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. O sea, no tienen fe, no tienen palabra, por más que lleven un diezmo. Y último versículo, mire, pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Entonces tengo una pregunta para todos y me incluyo. Entonces, ¿qué sería pensar? ¿Qué será pensar? ¿Qué será pensar? Entonces es ocupar la mente antes de, que era lo que estábamos mirando. Pensar es ocupar mi mente antes de, o sea, pre. Entonces, miremos eso. Si yo les pregunto a ustedes, 4x3, no lo digan. Pero ya lo tienen, ¿sí o no? Y no me han dicho nada, pero ya lo tienen. O sea, antes de responder, ya lo tienen. Ese es el juego de la mente. Y eso es a lo que el enemigo, el diablo, está aprovechando. Que usted piense antes de que hacer, mejor dicho, que cometa errores acá y que luego se vean vivenciales. Que usted empiece a maquinar. ¿Se acuerda que la palabra dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo? Que eso es ¿qué? Pensamiento. Otra pregunta que tenemos, ¿a quién sirvo? O sea, lo que miramos al principio, ¿para quién le estoy trabajando? ¿Cuáles son mis conexiones en mi cerebro que siempre me apuntan a servirle a alguien? Por eso decía al principio la Biblia, nadie puede servir, y no habla de 3, ni de 4, ni de 5, habla de ¿cuántos? ¿Cuántos caminos hay? El ancho, ahí está la clave. Por eso miremos Colosenses capítulo 3. Vamos a mirarlo en Reina Valera. Vamos a leerlo hasta el versículo 7. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso es clave. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de... Y el último versículo, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero miremos el paralelo con Dios habla hoy. Miremos ese paralelo de Colosenses. ¿Qué dice? Piensen. ¿Cómo empieza diciendo aquí esta versión? Dice, piensen en las cosas del cielo. No. O sea, ocúpese, no se preocupe. Mire lo que sigue diciendo. Versículo 3. Pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Versículo siguiente. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. Que nadie cometa ¿qué? Inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus ¿qué? Pasiones, o sea, sentimientos, emociones, toda esa cuestión, y malos deseos, ni se deje llevar por esa es clave. ¿Qué es la avaricia? Ahí está entre paréntesis. Es una forma de... ¿Qué hay ahorita en Colombia? ¿Qué había en Venezuela y por eso es que se vino al piso? Avaricia. Porque uno piensa que idolatría es coger el yeso y arrodillarse, o una cruz, un escapulario. Eso es parte. Pero muchas de las idolatrías que hoy en día está el hombre encarnando en su mente es el amor al dinero. ¿No dice la palabra que raíz de todos, no de algunos, es de todos? Y por eso el Señor comienza diciendo, pongan su mente, su pensamiento ¿en dónde? En las cosas del cielo, o sea, en su palabra. Por eso lo mirábamos al principio. Lo demás va a llegar ¿qué? Por añadidura. Llega, pero para que eso llegue hay que tener ¿qué? Fe. Y para tener fe hay que pasar tiempo con la palabra. Y para pasar tiempo con la palabra es porque tengo intimidad. Eso es orar. ¿Y la oración qué trae? Unción, que es unión. ¿Y esa unión qué me da? ¿Sí ve? ¿Y esa visión que me da? ¿Cómo? Una acción me lleva a actuar. ¿Y ese actuar qué recibe? No, provisión. ¿Sí ve? Ahí está resumido todo lo que hemos visto. Pero el hombre quiere seguirse preocupando, o sea, seguir invadiendo terrenos que Dios no le ha dicho vaya para allá. Y con esto estoy culminando. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás? Y no era que estuviera por ahí metido en un matorral detrás de un palo. Su mente estaba invadiendo terrenos que ya no estaba ahí Dios. Por eso fue que cometieron el error. Mire, voy a poner este ejemplo. Cuando una mujer y un hombre se ponen a pensar en desear el uno al otro, y esto, allí, cuando llegue el momento y la oportunidad, se consume la vaina, ¿sí o no? ¿Sí o no? Se ríen por allá atrás, ay, ¿cierto? Pero cuando un hombre deja de pensar eso y ocupa su mente en su palabra, eso se tiene que ir. ¿Por qué? Porque literalmente nuestra mente primero nos lleva a maquinar, a guardar, a organizar. Usted imagínese lo que puede estar ahorita pensando un ladrón, ya cuadrando tiempos, todo, un sicario, mirando, analizando, ¿cierto?
Así es nuestra mente, hasta que ¡pum!, viene la estocada final. Por eso es que el Señor nos dice a nosotros: no se preocupe qué va a comer, qué va a beber, qué se va a vestir, cómo va a andar. No se preocupe por eso, ocúpese en la palabra, que lo demás llega por añadidura, ¿cierto? Estábamos en el versículo 6, mire el versículo 7. ¿Estamos ahí? Por esto es que versículo 6, mire: por estas cosas que viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no le obedecen. Estábamos hablando de qué, de la avaricia, que es idolatría. ¿Y dónde llegó la avaricia? Aquí. Porque a dónde, o sea, es que es irracional ver que una persona, llamémoslo así, tiene su sueldo, vive bien, pero quiere vivir supuestamente mucho mejor, sabiendo que está bien. ¿Eso no se llama avaricia? O sea, es decir, necesito más. O sea, hay algo que no le satisface. ¿Y sabe por qué? Porque lo miramos al principio. Le dio valor a lo que no tiene valor. Y por eso es que siempre se va a sentir como decepcionado. No sé si ustedes miraron hace poco una noticia muy tremenda, porque ese hombre se condenó. Un hombre, un chef muy famoso, que eso era tremendo chef y eso, y tenía fama, y bueno, no fama de carne, no, sino fama de, sí, porque una carnicería no, tenía, llamémoslo así, muchos adeptos. Era muy conocido más que todo por la alta alcurnia, por personas muy poderosas en la tierra. Y este hombre lo encontraron muerto en su habitación. Tenía muchísima plata, no le faltaba nada, lo que él quería lo tenía, pero le faltaba la riqueza verdadera. Tenía la riqueza de este mundo, pero no tenía la riqueza celestial. Yo creo que no hay algo más bonito que uno quizás no tener nada en el bolsillo, pero tener paz, tener vida, darle gracias a Dios por el aire y tener salud, ¿sí o no? Así uno no tenga ni para un Extreme de 150 pesos, creo que ya subieron. Bueno, eso, un stand. Es que es un inglés nuevo. Es que yo ya empecé, la verdad a mí ya se me metió el mundial, estoy hablando en ruso. No me entienden, ¿cierto? O sea, no se preocupen si empiezo a hablar acá de la plomada del palustre, porque así trabajan los rusos. Bueno, entonces, viendo eso, tremendo, ¿no? Mire lo que dice el último versículo. Y en su vida pasada, ustedes la hacían. Nosotros hacíamos eso en nuestro pasado. Por eso no podemos repetir esa historia que de pronto en un tiempo atrás nos llevó a cometer muchos errores. Y vamos a terminar con Mateo capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 19. Vamos a leer del 19 al 21. Reina Valera. Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros ¿en dónde? Donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y mire el último versículo: porque donde esté vuestro tesoro, ahí está la clave. Donde está, ahí está verdaderamente la riqueza. Pero miremoslo en Dios habla hoy, esos 3 versículos. ¿Qué dice? No amontonen riquezas aquí en la tierra. Amontonar, óigase bien, amontonar. ¿Qué leíamos allá en Colosenses? Avaricia. Seguir, y esto, y yo quiero más. Eso es avaricia, amontonar, seguir amontonando. No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Mire lo que sigue diciendo: más bien amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye
ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Y mire este último, pues donde está tu riqueza, allí está también tu corazón. Tremendo. Concluyo con esta frase: cuando mi mente solo piensa en sobrevivir, me convierto en idólatra. ¿Cómo la ven? Cuando yo solo pienso en cómo voy a sobrevivir, y allí, y allá, y esto, y lo otro, me estoy convirtiendo en idólatra. Así yo diga, esos allá que están debajo del divino Chucky, esos son idólatras. Yo soy más idólatra si sigo ese parámetro. ¿Por qué? Porque mi ocupación es sobrevivir, no vivir. Y la persona debe estar diseñada ¿para qué? Para vivir. Porque Jesucristo, que vino a traer vida, y vida en abundancia. Y la vida en abundancia no es tener muchas riquezas, es tener lo necesario o lo que Dios le da para administrar en esta tierra. Amén. El Señor les siga fortaleciendo. ¿Dónde está? Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.